Bueno, además del tema de salud, del tema, por supuesto, policial y de otras medidas que están tomando, a las personas que están en sus casas les preocupa el trabajo, por supuesto. Tenemos a Silvia Cáceres, ella es la titular del sector, la ministra de Trabajo, y está vía Skype, si no me equivoco, para conversar respecto a qué va a pasar, ¿no? ADEX pide garantías para continuar con el trabajo. Hay mucha gente formal, pero hay mucha gente también que vive de manera informal y trabaja de esa manera. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Canal N. Muy buenas noches, Ginny, y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia de Canal N. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué mensaje, primer mensaje envía usted a los trabajadores? Es un mensaje de confianza en el sentido de que nuestro gobierno está adoptando todas las medidas y desplegando todo el esfuerzo que resulte necesario para, así como estamos adoptando acciones de cuidado a la vida y la salud de peruanos y peruanas, en el mismo orden está la preocupación por preservar los empleos. En esa línea, has detallado algunas de las medidas a lo largo del programa que es importante destacar, y es que preservar los empleos pasa porque las empresas se mantengan activas, y por ello hay un conjunto de medidas que financian, abren líneas de créditos, le permiten a las empresas orientar esos recursos para capital de trabajo y para el pago de planilla. Hablamos, por ejemplo, del subsidio del 35% de la planilla para toda empresa, no solo para las pequeñas, sino para toda empresa, que tienen trabajadores que ganan hasta 1.500 soles. En el caso de las microempresas, también se ha abierto un fondo importante para financiar créditos del orden de los 300 millones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no se pierdan los empleos vinculados a las microempresas. Más recientemente, la última medida que hemos aprobado para liberar los recursos de la AFP en los casos de personas que no tienen un trabajo, que necesitan de esos recursos en este momento, y por eso hasta 2.000 soles van a poder retirar de ese fondo de pensiones, y esto beneficia a más de 1.300.000 trabajadores. Entonces, estamos hablando de medidas muy concretas a efectos de facilitar recursos a las empresas para que puedan asumir el pago de la planilla de los trabajadores. Correcto, correcto, pero hay muchas inquietudes de parte de la gente. Nosotros, esta entrevista básicamente es a respuesta de muchas preguntas que tiene el público, y acá tengo una, la primera de ellas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ministra, con las pequeñas empresas que no puedan cumplir este mes, ni el otro tampoco, con el pago a sus trabajadores? La SUNAFIL, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué medidas se va a tomar? Si no pueden garantizar el pago a sus trabajadores, esa empresa va a quebrar, no va a funcionar. Justamente las medidas que acabo de referir y la última, que es la aprobación del Plan Reactiva Perú, que pone a disposición de la economía de las empresas 30.000 millones de soles, tiene el objeto de financiar capital de trabajo y planilla. Tenemos una batería, tenemos recursos financieros para afrontar situaciones como esta. Es verdad, y nos genera mucha preocupación algunos casos que mediáticamente se han resaltado, como alguno de los que tú puedes referir, y para esos efectos tenemos el brazo fuerte de la Inspección de Trabajo. Otro mensaje que ¿La empresa sería ir sancionada? A los trabajadores, es lo que quiero decir. Tenemos que analizar caso por caso, y las denuncias tienen que ser atendidas por la SUNAFIL, porque esa es la herramienta de protección de los derechos de los trabajadores. Podemos entender situaciones de impacto en la economía de las empresas, podemos incluso verificar si esas decisiones de no renovación de contrato están vinculadas a la paralización de la actividad. Correcto. Pero lo que no podemos permitir es que se produzcan abusos. Como autoridad de trabajo, activamos todos los mecanismos que resulten necesarios para que los trabajadores se encuentren adecuadamente protegidos, y ustedes han podido ver cómo se ha desplegado la Inspección de Trabajo a lo largo de esta cuarentena. Cuando han habido denuncias de trabajadores que han estado expuestos a peligro por la proximidad, porque no se ha respetado la distancia social, la Inspección de Trabajo ha estado presente. Cuando no han contado con los equipos de protección personal, exponiendo también a los trabajadores
a su salud, a su vida, la inspección de trabajo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, han logrado que esos trabajadores regresen a sus casas y cumplan la situación de la cuarentena, que va a coadyuvar a que podamos contener la propagación del virus, del COVID-19. Correcto. Que es un objetivo nacional en este momento. Muy bien, lo tenemos claro, pero ¿cómo puede hacer ese trabajador entonces comunicarse? ¿La SUNAFIL está haciendo un trabajo de inspección? ¿Está yendo a los locales, a los lugares? Sí, la inspección de trabajo tiene una labor fundamental, no solo en términos legales, sino en términos humanos. La inspección de trabajo tiene un portal a través del cual se reciben las denuncias virtuales y también dispone de operativos, de orientación. Allí donde se detectan infracciones, se están levantando toda la información que pueda corroborar esa investigación y finalmente imponer las sanciones. Pero yo quiero volver sobre el punto en el que insistimos en la preservación de los empleos. Inyectar liquidez a las empresas tiene que tener como correlato mantener los empleos de más peruanos y peruanas. Y no estamos escatimando esfuerzos en ese sentido. Este despliegue de recursos va a ver sus frutos en los próximos días, cuando la SUNAT, por ejemplo, nos pueda informar cuántas empresas se acogieron al subsidio del 35% de su planilla para trabajadores que ganan hasta 1.500 soles. Y en el plan de reactivación, el plan de Reactiva Perú, también la tasa de interés que se ha coordinado y que tienen esos créditos el respaldo de la más importante entidad financiera, nuestro Banco Central de Reserva, lo que quiere es infundir confianza a las empresas para disuadirlas de tomar decisiones que puedan afectar los empleos. No hay sesión de Consejo de Ministros en los que no estén en primera línea de análisis. Creo que hemos perdido el contacto. Sí, la tenemos, ministra, hemos perdido el contacto. Uy, algo pasó allí. ¿Perdón? No, algo... ¿Me escucha usted, ministra? Sí, me escucho perfectamente. Ah, correcto. La imagen se ha detenido, pero tenemos su audio, la podemos escuchar todavía. Y otra interrogante, digamos, del público televidente respecto a los trabajadores de construcción civil. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se está monitoreando en el caso de ese gremio? Sí, la actividad de la construcción civil es una actividad que por su naturaleza no tiene una duración continua, sino que se agota cuando se culmina la obra o la fase de la obra. En este caso hemos recibido la preocupación de CAPECO y de la propia Federación de Trabajadores de Construcción Civil y estamos explorando una salida que permita inyectarles recursos a los trabajadores, porque evidentemente la figura de la licencia con goce de haber con cargo a compensación está encontrando diversas limitaciones. Tenemos un planteamiento que estamos construyendo con ambos gremios, el empresarial y el sindical. Hay acuerdo en ese sentido para atender la situación de dichos trabajadores. Correcto. Pregunta también si las empresas pueden aplicar la suspensión perfecta de contratos laborales, dice, por motivo de fuerza mayor. Esta es una situación que no está habilitada en esta situación de cuarentena. Recordemos que las primeras decisiones que adoptamos fue, en primer lugar, generar la figura del trabajo remoto. Es decir, cualquier actividad que pudiera desarrollarse en el domicilio o en el área de aislamiento tiene que fomentarse y tiene que desarrollarse. Cuando vimos que se podían presentar algunas dificultades porque hay actividades que sí están operando para proveer alimentación a más peruanos y peruanas, por ejemplo, o los servicios de salud, también abrimos la posibilidad de que se modificaran las jornadas de trabajo. Y cuando esto no fuese posible, abrimos la posibilidad de la licencia con goce de haber. Así que tenemos una batería de herramientas y modalidades para atender esta situación, no solo de carácter legal, sino también de carácter económico. Como vuelvo a reiterar, estamos disponiendo de los recursos, de los métodos, para que las empresas puedan sostenerse. Correcto. Y si se sostienen las empresas, se mantienen los empleos. Se mantienen los empleos. Respecto al sistema CAS, la modalidad CAS,
¿Qué medidas está tomando? Porque, digamos, hablamos de planillas, hablamos de CTS que tienen que ver a los trabajadores planillas, AFPs también planillas. ¿Cómo van a hacer con los trabajadores CAS? Bien, el trabajador que presta servicios bajo el régimen CAS es un trabajador que presta servicios al Estado. La coordinación que se ha hecho con la presidencia del Consejo de Ministros está en la línea de seguir ofreciendo los servicios de la administración pública a nuestros ciudadanos de manera remota en la mayoría de los casos, y cuando sea necesario y cuando vayamos recuperando nuestra dinámica laboral y económica, iremos retomando también la atención presencial. Pero Jimmy, permítame recordar algo que debe interesar muchísimo a hogares que tienen trabajadores independientes en situación vulnerable. El bono en favor de estos hogares, que son 780,000 hogares, ya lo tenemos perfilado. El día viernes aprobamos el padrón de los 780,000 hogares beneficiarios. Estamos haciendo esfuerzos con el Banco de la Nación para que a partir del martes reciban los mensajes y tengan el mismo día la posibilidad de hacer los cobros. Y lo más importante, pido que no se dejen sorprender, por favor. Ese padrón ha sido ya aprobado y está cerrado. Ninguna institución, ninguna persona puede arrogarse la representación para reempadronar o para recoger información o datos personales para beneficiarse con el mismo, porque ese padrón ya se cerró el día viernes, y lo que estamos ahora trabajando con mucha intensidad es para que el pago se haga en el más breve plazo, confiando que podamos hacerlo a partir del día martes, luego de que terminemos la corroboración de los datos con RENIEC, a efectos de que el cobro se produzca. Otro dato importante, a través del Banco de la Nación, que serán sus ventanillas, los cajeros, que son alrededor de 1,000 a nivel nacional, y los agentes que tiene el Banco de la Nación, que también son alrededor de 5,000, a efectos de evitar las aglomeraciones que no son ahora seguras. Correcto. Ministra, permítame, porque hay varias preguntas. Por ejemplo, Jorge Toyama ha dicho, ese es un conocido laboralista, que las empresas pueden optar por la suspensión de labores sin goce de haber en una situación extrema y de manera unilateral. Si yo soy trabajador de una empresa y de repente me dicen de que no, ya no tengo derecho y que simplemente han suspendido mis labores sin goce de haber, ¿se puede hacer? ¿Puede ser sancionada esa empresa o tienen ellos la libertad de hacerlo? Sí, vuelvo a esa pregunta. En esta situación de emergencia sanitaria, el gobierno ha habilitado la figura, cuando no se puede practicar el trabajo remoto, la licencia con goce de haber. Correcto. Sabemos que hay dificultades de orden económico y por eso estamos trasladando recursos a las empresas para que se puedan sostener. Tenemos todavía por explorar otras posibilidades porque somos sensibles al impacto en el empleo que puede tener la paralización de varias actividades que todos conocemos. Claro. Sabemos que es una situación crítica, tenemos la confianza que la vamos a poder afrontar juntos y demandamos la responsabilidad y el compromiso de nuestros empresarios para que a partir de la confianza que tengan en las medidas que está adoptando nuestro gobierno, se mantengan los empleos. Pero la actual ley le permite a una empresa ir a una licencia sin goce de haber unilateralmente. ¿Lo puede hacer una empresa si lo desea? En esta situación de cuarentena no está habilitada esta No está habilitada, figura. muy bien. Queda claro entonces para cualquier situación. Bueno, ministra, finalmente, ¿van a observar lo aprobado en el Congreso? ¿AFPs? Nosotros respetamos, Jimmy, la independencia de poderes. El Congreso ha tomado una decisión que ciertamente le preocupa al Ejecutivo por el impacto que puede tener en el sistema financiero, pero respetuosos de esa decisión, yo entiendo que es una materia que será analizada oportunamente en el Consejo de Ministros y vamos a darnos ese momento de discusión y de análisis como corresponde. Bueno, por lo dicho por el presidente, no está muy de acuerdo, ¿no? Él no está muy de acuerdo con lo aprobado. Es inevitable que nos genere preocupación porque muchas de las medidas que se están planteando tienen como una condición que nuestro sistema financiero sea sano, esté saludable.
En ese sentido, déjanos analizar a nivel de Consejo de Ministros el impacto de esta medida y yo creo que en su momento anunciaremos. Y permíteme reiterar un pedido que nuestro presidente hace día tras día porque tiene relevancia para la salud de más peruanos y peruanas. Respetemos la cuarentena. Quedémonos en casa, amigos, amigas. Estamos afrontando una situación complicada que limita nuestras actividades y nuestro tránsito. Lo recuperaremos más pronto en la medida en que podamos contener la propagación del virus y nuestros servicios de salud puedan responder a la demanda de atención. Correcto, ministra. Muchas gracias. Gracias a Silvia Cáceres, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Optimista, ¿no? Optimista la ministra. Optimista la ministra, suena un poco redundante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no haya la mayoría de despidos que se están hablando. El gobierno está tomando medidas. Finalmente los trabajadores serán quienes vivan en carne propia lo que vaya a pasar con ellos en las próximas semanas. Esperemos que todo se mantenga en el optimismo de la ministra Cáceres. Y la tradicional misa